Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de buena vibra. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en el romance de uno de los shippeos más queridos y comentados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel sorprendida por regalo inesperado de Kerem Bürsin. Así es. Vamos a hablar de un momento que dejó a todos boquiabiertos, un gesto que alimentó aún más los rumores y las ilusiones de los fans. ¿Están listos para descubrir qué fue lo que pasó? Pues quédense conmigo porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, fotos exclusivas y por supuesto mi análisis personal. Pero antes de que empecemos a destripar toda esta historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido sobre sus series y actores favoritos, chismes del mundo del espectáculo y mucho más. Así que ya saben. Suscríbanse, denle a la campanita y sean parte de esta gran comunidad. Me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Para quienes no estén tan familiarizados con este universo, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como era de esperarse, comenzaron a surgir rumores de un romance en la vida real. Y bueno, ¿quién no hubiera querido que fueran pareja en la vida real, con esa conexión que tenían? Era como ver un cuento de hadas moderno. La serie, que fue una verdadera explosión de popularidad, los catapultó al estrellato internacional y, claro, la atención mediática sobre ellos era inmensa. Cada paso que daban, cada foto que compartían, cada interacción en redes sociales, era analizada al detalle por los fans y la prensa. Los editores de revistas, los reporteros de espectáculos, todos querían saber más de esta pareja. Y fue en medio de este torbellino de fama y especulaciones que ocurrió el evento que vamos a analizar hoy, el famoso regalo inesperado. Un gesto que, como veremos, desató una ola de especulaciones y emociones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, la historia es la siguiente. Hande, en un momento dado, recibió un regalo que la dejó completamente sorprendida y emocionada. Los detalles sobre el regalo son un poco ambiguos, pero lo que sí se sabe es que fue algo especial, algo pensado y que demostraba el cariño y la atención de la persona que lo envió. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hicimos, ¿y quién fue el remitente? Exacto. Kerem Bürsin. Ahora, antes de que se emocionen demasiado y piensen en un anillo de compromiso o algo por el estilo, debemos contextualizar. La realidad, amigos, es que los detalles concretos sobre el regalo no se han hecho públicos al 100%, es decir, no se revelaron con exactitud. Siempre es así, ¿verdad? El misterio es parte de la magia. Sin embargo, las fuentes de la época, y sobre todo la especulación de los fans, alimentada por la imaginación y el deseo de que fueran pareja, señalaron que podría haber sido algo relacionado con sus gustos personales, con su trabajo, o simplemente, un detalle para demostrarle su aprecio. Se especuló con la posibilidad de que fuera algo relacionado con el arte, ya que Hande es conocida por su amor por la pintura. Otros sugirieron que podría haber sido algo relacionado con la moda, ya que ambos son referentes de estilo. También se habló de la posibilidad de que fuera un objeto con un significado especial para ambos, un recordatorio de algún momento importante en sus vidas. Pero, como les digo, la verdad absoluta, el detalle preciso, nunca se reveló. Lo interesante aquí, y lo que despertó la curiosidad de todos, es la reacción de Hande. Según las fotos y vídeos que circularon en ese momento, se le veía visiblemente emocionada y con una gran sonrisa. Los paparazzi y los medios de comunicación, siempre al acecho, capturaron esas imágenes de Hande con el regalo en sus manos, irradiando felicidad. Era como si el gesto de Kerem le hubiera llegado al corazón. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa, la conexión emocional que se percibía entre ellos. La sonrisa de Hande era radiante, genuina. Sus ojos brillaban. Era evidente que el regalo, fuera lo que fuera, le había hecho mucha ilusión. Y esa reacción, esa emoción palpable, fue lo que realmente encendió la chispa de la especulación. Porque, amigos, la reacción ante un regalo dice mucho más que el regalo mismo.
Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen chisme, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los titulares de las revistas y portales de noticias explotaron y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Hande sorprendida por un regalo de Kerem, hay amor en el aire, Kerem y Hande, un nuevo capítulo en su historia de amor, el regalo que podría confirmar el romance más esperado. Las preguntas eran infinitas y las respuestas escasas, lo que por supuesto, solo avivaba la llama de la curiosidad. Las revistas especializadas en celebridades analizaban cada detalle, la expresión facial de Hande, el color del envoltorio del regalo, la forma en que lo sostenía. Los expertos en lenguaje corporal se sumaron al debate, intentando descifrar el significado de cada gesto, de cada mirada. Todo se analizaba al detalle. La gente comenzó a analizar cada foto, cada gesto, cada palabra que Hande y Kerem compartían. Se crearon infinidad de teorías y shippeos. Algunos fans incluso llegaron a contactar con sus amigos o familiares en común para tener información de primera mano. La obsesión era total. Y es que, ¿cómo no estar obsesionado con una pareja tan linda y con tanta química? Los fans, con su inagotable creatividad, comenzaron a escribir fanfics, a crear edits, a imaginar escenarios románticos para Hande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de publicaciones dedicadas a la pareja, con hashtags como #Hanke, #Hande Kerem Forever, y muchos otros que demostraban el fervor de los seguidores. Lo cierto es que este regalo inesperado de Kerem a Hande fue mucho más que un simple detalle. Fue un gesto que alimentó la esperanza de los fans, un guiño a la posibilidad de un romance real, y una confirmación de la complicidad y el cariño que existía entre ellos. El regalo fue sin duda un momento clave en la historia de este shippeo. Un momento que demostró que, más allá de la pantalla, existía una conexión real entre los dos actores. Y eso, amigos, es algo que el público siempre agradece y celebra. Pero, ¿qué pasó después? ¿Se confirmó finalmente el romance? Bueno, la respuesta es un poco agridulce. Si bien hubo momentos románticos y declaraciones de cariño entre ellos, nunca hubo una confirmación oficial de la relación. Ambos siempre fueron muy discretos con su vida privada, protegiendo su intimidad de los medios de comunicación. Sin embargo, eso no impidió que los fans siguieran soñando y fantaseando con ellos. Su relación en la vida real estuvo marcada por la discreción, pero también por momentos especiales que hicieron suspirar a más de uno. Se les vio juntos en eventos públicos, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Se les vio en citas casuales, caminando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos. Los paparazzis, siempre al acecho, capturaban esos momentos que alimentaban la esperanza de los fans. Y aunque finalmente decidieron tomar caminos separados, la magia que existió entre ellos es innegable. La química que tenían en la pantalla se tradujo en una conexión real, que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Su relación fue un ejemplo de cómo la amistad y el cariño pueden trascender las barreras de la fama y el estrellato. Mostraron que, a pesar de la presión mediática, era posible mantener la discreción y la privacidad. Volviendo al regalo, creo que lo más importante es la intención. Más allá del objeto en sí, lo que realmente importa es el gesto, el detalle, el cariño que Kerem demostró a Hande. Y eso, amigos, es algo que no se puede negar ni ocultar. En mi opinión, el regalo fue una muestra de afecto, una señal de que Kerem se preocupaba por Hande y que valoraba su relación. Y aunque no haya sido una declaración de amor oficial, sí fue un gesto romántico que dejó claro que entre ellos había algo especial. Además, este tipo de detalles son los que alimentan la fantasía y la ilusión de los fans. Nos encanta soñar con el romance, con las historias de amor de cuento de hadas, y con la posibilidad de que nuestros ídolos vivan felices para siempre. Y el regalo de Kerem fue, sin duda, un ingrediente más en esta mágica historia. Hoy en día, Hande como Kerem han continuado con sus exitosas carreras profesionales, y siguen siendo dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Cada uno por su lado han encontrado el amor y la felicidad, pero la magia que crearon juntos en Love is in the Air siempre permanecerá en la memoria de los fans. Hande, con su belleza y talento, ha protagonizado otras series exitosas, y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza en Turquía. Kerem, con su carisma y profesionalismo, ha seguido consolidando su carrera, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor.
A pesar de que sus caminos se separaron, su legado como pareja en Love is in the Air sigue vivo. Los fans continúan recordándolos con cariño, y su historia sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas. Por cierto, he estado revisando algunos comentarios y me he dado cuenta de que muchos de ustedes se preguntan si el regalo fue un objeto en concreto, un viaje o una experiencia. La verdad es que, como les decía, no hay información precisa sobre lo que fue, pero sí que en su momento circuló la idea de que podría haber sido un objeto personal, relacionado con el trabajo de Hande, o simplemente un detalle con mucho significado para ambos. Pero una vez más, la esencia reside en el gesto, en la intención. También he visto muchos comentarios sobre la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. La verdad es que, aunque es algo que a todos nos encantaría, no hay ninguna noticia oficial al respecto. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Tal vez en algún momento vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos vuelvan a regalar momentos mágicos como los que vivimos en Love is in the Air. Cruzaremos los dedos. Los fans, siempre optimistas, no pierden la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a compartir la pantalla. Las redes sociales se llenan de peticiones y sugerencias de proyectos en los que podrían participar juntos. La química que tienen es innegable y la nostalgia por Love is in the Air sigue viva. En definitiva, el regalo inesperado de Kerem a Hande fue un episodio que marcó un antes y un después en la historia de este shippeo. Fue un gesto romántico que alimentó la fantasía de los fans, y que demostró la complicidad y el cariño que existía entre ellos. Y aunque su relación no haya tenido el final que muchos esperábamos, siempre recordaremos con cariño la magia que crearon juntos, y la esperanza que nos dieron. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor y la amistad pueden ser complejos, que no siempre es necesario un final feliz para que una historia sea inolvidable. Lo importante es la conexión, el cariño, y la huella que dejan en nuestras vidas. Y como siempre digo, la verdadera magia reside en los pequeños detalles, en los gestos, en las intenciones. El regalo de Kerem fue sin duda uno de esos detalles que nos hacen creer en el amor, en la complicidad, y en la posibilidad de que la vida nos sorprenda con momentos mágicos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado este suceso que marcó a muchos fans y que siempre nos recordará la química que tenían Hande y Kerem, y nos mantendrá soñando. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, si ustedes también fueron fans de este shippeo, o si tienen alguna anécdota que quieran compartir. Me encanta leer sus comentarios y responderles. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy preparando contenido interesante y emocionante para ustedes. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.